11:45 y habiendo el quórum correspondiente damos inicio a la sesión extraordinaria de la fecha con la asistencia virtual de 26 senadores. A consideración el acta de la sesión extraordinaria anterior, si no hay observaciones se da por aprobado. Comunico que los asuntos entrados se encuentran distribuidos por medios electrónicos a cada uno de los señores senadores. Orden del día. Proyecto de ley por la cual se exceptúa a toda persona jurídica al exterior dedicada a la comercialización de hidrocarburos para la provisión de los combustibles y biocombustibles del cumplimiento de las disposiciones previstas en las leyes números 2051/2003 y 6355/2019 y sus modificatorias. Consideración, senadora Esperanza Martínez, tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Muy buenos días para todos, para todas. Creo que vamos a solicitar a los colegas que acompañan colocarnos en posición de comisión. El presidente no está pudiendo ser conectado y como miembro de la comisión, si no hay objeción de parte de los colegas, quisiera, después que nos convirtamos en comisión, hacer algunos comentarios que orienten sobre el propósito del proyecto de ley, un proyecto de ley que nosotros en realidad ya los hemos analizado y aprobado en el marco de otro proyecto de ley y que después fue rechazado. Entonces es simplemente ya un tema debatido por el Senado y aprobado por el Senado, pero que lo volvemos a colocar ya que no pudo ser parte del proyecto que se trató finalmente y que tendría que haber quedado ya como una ley sancionada. Entonces, si usted solicita esa constitución en comisión, presidente, y después hago algunos comentarios al respecto. Muchas gracias, señora senadora. Los que estén de acuerdo con que el Pleno se convierta en comisión acrílico verde o levantar la mano. Favor mantener, necesitamos 23 votos. Franco 1, Salomón 2, Ledesma 3, 4, Carlos Sena 5, Retamoso 6, Octavio Chap 7, Miguel Fulgencio Rodríguez 8, Apuril 9, Abel González 10, Sixto Pereira 11, Javier Zacarías 12, Hermelinda 13, Hugo Richard 14, Esperanza Martínez 15, Martín Arevalo 16, Fernando Lugo 17, Salín 18, Rodolfo Freeman 19, Querey 20, Darío Osorio 21, Amado Florentino 22, Kemper 23, Blanca Ovelar 24, senador Juana Fara 25, Sixto Pereira 26, Juan Darío Monge, suficiente mayoría. El Pleno se convierte en comisión. Senadora Esperanza Martínez, continúa en el uso de palabra. Gracias, presidente. Bueno, el proyecto de ley pretende exceptuar a toda persona jurídica del exterior dedicada a la comercialización de hidrocarburos para la provisión de combustibles y biocombustibles del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley de Contrataciones Públicas y sus modificatorias en los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 13 de la Constitución, de esta ley, y el artículo de la Constitución Nacional, el 104, donde se pide la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos a los funcionarios públicos y amplía disposiciones de la Ley 2051 y sus modificaciones y normas respaldatorias y sus modificaciones. La idea, presidente y estimados colegas, es que esta ley le permita a Petropar la compra directa sin intermediación como hoy lo está haciendo, ya que cuando hablamos de compra directa podemos hablar de entes públicos o de empresas públicas que les hace difícil el cumplimiento de poder, por ejemplo, establecer sus bienes, una declaración jurada de bienes si la empresa es una empresa pública. En el caso de Bolivia, en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, en el caso de Venezuela, que tienen empresas públicas que pudiéramos
comprar de ellas directamente, no pueden cumplir este requisito y nos obligan a comprar de intermediarios que según los técnicos a veces puede incrementar el precio en 20, 30, 40% dependiendo de esa intermediación. Esto permitiría que Petropar tenga precios competitivos, compre a precios bajos y como de alguna manera forma parte del mercado que regula los precios, eso sería de extraordinario valor para evitar los precios altos y poder usar esa estrategia como una medida de mediación y de baja de precios, ya que sus competidores, que son los emblemas privados, sí tienen esta potestad de poder estar exceptuados de la ley de contrataciones públicas. Y el segundo artículo, porque es una ley muy breve, lo que hace es colocar mecanismos de transparentación sobre la estructura de costos de los productos de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles que se adquieran dentro de Petropar. ¿Por qué? Porque las compras se hacen de manera periódica, no sé si son cada 45 días, 30, 45 días, y cada compra puede tener una variación del precio dependiendo de los estándares internacionales o de las situaciones que se den a nivel internacional, por ejemplo, como hemos tenido ahora el conflicto de la guerra, y una compra puede ser muy alta, por lo tanto tiene expresa relación con los precios que después se colocan al combustible, o al revés, pueden tener bajas sucesivas. Entonces esos precios van a ir tuviendo variaciones en relación al precio de la materia prima o del combustible que se compre. Por eso ambas medidas, transparentación para una institución pública como Petropar y ventajas comparativas para la compra sin intermediarios, creo que son los dos elementos que son altamente positivos para este proyecto de ley. Por lo tanto, dejo a los colegas la deliberación, pero de mi parte adelanto, presidente, que sería importante acompañar la aprobación. Muchas gracias. A usted, señora senadora. Senador Juan Darío Monjes, tiene uso de palabra. Muchas gracias, presidente. En la misma línea expresada por la colega preopinante, es un proyecto de ley que amerita algunas modificaciones. En ese sentido, se menciona a dos leyes importantes que hacen las declaraciones juradas y también la Ley 6.355/19 que modifican varios artículos de la Ley 5033/13 que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, que refiere puntualmente a las declaraciones juradas, y en ese punto me quiero traer nada más a colación de que el libre mercado le ha llevado a muchas empresas, alrededor de 30 empresas han recurrido a la Corte y la Corte le ha dado la resolución mediante de que tienen razón, de que están estropeando el libre mercado. Entonces, un porcentaje importante de las empresas dedicadas al tema de este producto estratégico que es el combustible han obtenido la inconstitucionalidad de la ley. Lo que nosotros queremos es revertir, dejar abierta esa posibilidad de la libre competencia, y en ese sentido la empresa Petropar juega un rol importante, hasta relevante, y por qué no decir determinante también, según la variación de los ciclos que determina el precio de la venta del producto estratégico del exterior, que es el combustible. En ese sentido, la estructura de costo de Petropar siempre van a ser más competitivo respecto a las empresas privadas,
en las condiciones que pretende consagrarse esta ley, de comprar directamente sin intermediarios, y que es lo que se consigue en ese sentido, lo que hoy en la práctica se está dando, que muchas empresas recurrieron a la inconstitucionalidad y lo tienen. Entonces ahí se está garantizando el libre mercado, y también de que las compras que realicen Petropar siempre van a ser más ventajosas, en razón de que Petropar tiene la capacidad en términos de tancaje de todas las empresas quienes se dedican a la importación de este combustible estratégico, y que tiene una incidencia importante también en la canasta básica familiar. Y los costos de Petropar van a determinar siempre, cuando los precios oscilan hacia arriba, de que no se disparen de forma exponencial, porque sus estructuras de costo van a determinar hasta dónde podría, porque en razón de que Petropar no es una empresa que busca principalmente el lucro, como son y naturalmente deben ser así las empresas privadas. Y cuando también se produce un desplome del costo del combustible en el extranjero, necesariamente tendrán que bajar, y eso, la estructura de costo van a mejorar también. Y en ese sentido, la empresa Petropar estaría oficiando como un ente regulador referencial que regularía el mercado del costo de los combustibles de mayor demanda en el mercado. Entonces, presidente, apreciados colegas, quiero proponer la aprobación con modificaciones en el artículo 1 y en el artículo 2 también, otra incorporación en donde Petróleos Paraguayos Petropar deberá transparentar la estructura de sus costos de los productos de combustibles derivados del petróleo y biocombustibles que adquiera en el marco de la presente ley, debiendo publicar los datos y contratos en su página web institucional, además de remitir al Congreso mensualmente la rendición de cuentas de las compras realizadas con la documentación que respalde cada operación. Cabe puntualizar de que este planteamiento lo ha expresado ya en la sesión anterior, que no se pudo avanzar en los términos que hoy estoy señalando, el colega Salim Busarquis. Por eso hago mención de que fue una propuesta que él ha manifestado y que en el tratamiento en particular lo íbamos a incorporar, que también me permito hoy día señalar de la importancia de incorporar en el artículo 2 este planteamiento que lo ha hecho ya el senador Salim Busarquis en su oportunidad. Con estas puntualizaciones, señor presidente, solicito al Pleno acompañar con modificaciones, elevar al Pleno otra vez, después seguramente la liberación que pueda haber, además de las intervenciones que ha puntualizado la senadora propinante y este vocero de la Comisión de Hacienda, señor presidente. Muchas gracias. A usted, señor senador. Senador Salim Busarquis, tiene uso de palabra. Presidente, colegas, estamos debatiendo dos cuestiones fundamentales. Imagínense que el Estado paraguayo decida comprar sin intermediación del Estado boliviano derivados de petróleo, combustible o gas. Y hoy día con esta ley tenemos que pedirle toda la declaración jurada al Estado boliviano, que es de cumplimiento imposible. Obviamente que la intermediación tiene un sobrecosto, el costo de comisión. Supongamos que el Paraguay compre por el valor de $100 millones en el año combustible.
y la intermediación oscile alrededor del 10%. Estamos hablando de 10 millones de dólares. ¿Alguna vez se preguntaron ustedes quiénes son esos intermediarios? ¿Qué empresas son las empresas intermediarias? ¿De quiénes son? En 100 millones de dólares son 10 millones de dólares en comisión. Me pregunto si esos intermediarios participan de algún tipo de selección, algún concurso, alguna licitación. Que yo sepa, no. Es un negocio bastante rentable la intermediación. He escuchado en estos días que algunos decían, no, no se puede tocar eso. Yo creo que la intermediación es un gran negocio para algunos, pero no lo es para el Estado paraguayo y para el pueblo paraguayo. 10 millones de dólares que el Estado paraguayo se ahorre en la intermediación puede impactar sobre el precio o el costo final del combustible. O si no lo quiere el Estado, esos recursos puede redistribuirlos a otros programas sociales, por ejemplo, o aulas que se están cayendo a pedazos, o niños que están estudiando hoy bajo la planta de un mango, porque no hay un aula. No estamos hablando de un tema menor. Por otro lado, el tema de la transparencia, esa gran desconfianza que existe cuando se dispara el precio internacional, por más que la estatal o los privados hayan comprado a precios anteriores, 90 o 60 días antes, automáticamente acá los precios se remarcan. Y cuando sube el combustible, sube todo, absolutamente todo, y te genera una inflación descomunal. Es importante saber la estructura de costos. Es importante saber el costo del flete, es importante saber la fluctuación del dólar, cuánto vale el seguro, qué cantidad compraron, a qué precio compraron. Todo eso es importante. Por eso yo quiero solicitar en este punto que, aparte del artículo primero que plantea sacar el tema de la declaración jurada de las empresas públicas o de los estados, que se lea íntegramente el artículo que hemos propuesto por secretaría, que es una cuestión fundamental de defensa al consumidor, de control mutuo y de transparencia. Solicito que se lea íntegramente ese artículo, señor presidente. Y por supuesto, durante el tratamiento vamos a hacerlo completo, in extenso, señor senador. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador. Senadora Desiree Graciela Masi tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Buen día a todos. Yo creo que con este tema combustible, tenemos que ser bien sinceros, porque me parece que lo que ocurrió en este tiempo, la ciudadanía no se merece, no se mereció ni se merece. Desde un presidente ausente a un Senado que produce 3 proyectos de leyes en una semana. Eso no es serio, de ninguna manera. El Ejecutivo tiene la mayor responsabilidad, el presidente tenía y tiene la responsabilidad de hablar a la gente e incluso para decir, si él considera, ¿verdad?, que el precio del petróleo, del crudo, está más allá de las posibilidades que Paraguay tiene como regulación y de dar una propuesta a quienes, a los transportistas, a la gente, por ejemplo, de plataforma, es decir, de taxis, etcétera, etcétera, porque si no directamente están trabajando, exclusivamente cargan combustible y trabajan, no tienen casi ninguna ganancia, por lo menos para sectores. Y el Senado hace en una semana 3 proyectos contrapuestos. Es decir, yo creo que en este momento, luego van a entender por qué estoy diciendo. Esta es la parte que habíamos consensuado, creo, entre todos, que Petropar no tenga estas trabas y la transparencia. Ahora, seamos sinceros, compañeros. Yo le digo a la gente que esto no va a representar una
cuestión de que se va a bajar combustible. Eso no es cierto, porque la intermediación en la realidad, alrededor de entre 20 y 30 dólares, ¿verdad? Y en algunos casos el país o quien compra tiene premios positivos de acuerdo a cómo está el crudo. Es decir, lo que va a facilitar a Paraguay es que en algún momento, no sé si este gobierno ya va a hacer, pero en algún momento, y hay que aprovechar también las coyunturas, Paraguay negocie directamente con otros estados. Eso sí es cierto, pero eso no va a ocurrir inmediatamente. Eso no va a ocurrir ahora, ni mañana, ni nada. O sea, seamos sinceros, porque si no creamos expectativas y luego, ¿verdad?, resulta que las soluciones que salen del Poder Legislativo no sirven para nada. A ver, y lo que tal vez le beneficie a Petropar es que puede llegar a aumentar la cantidad de oferentes de distribuidoras. Eso es lo que tal vez, porque hay gente que directamente no se presenta porque no necesita. Esto que llamamos intermediarias o distribuidoras son gigantescos, son transnacionales, ¿verdad? No necesitan de un mercado chico como Paraguay. Entonces, y encima se le pone requisitos, porque si estaba en la ley no es una traba, entonces se le pone requisitos. Así que probablemente lo que va a hacer es aumentar la cantidad de oferentes, un mayor grado de agilidad de Petropar y la posibilidad de poder negociar con Estado, como de hecho se hacía cuando se compraba gas de Bolivia y ahora estamos comprando, ¿verdad?, a través de otros y de otros de YPF Argentina. Es decir, de una empresa tenemos que andar comprando. Tal vez el gas sea lo que más se va a beneficiar. Entonces tenemos que tener bien claro, y eso yo le digo a la ciudadanía, que no espere que baje el combustible en 15 días o en un mes o en 2 meses, porque eso no va a ocurrir. Y no estoy diciendo de mi antojo, ¿eh? Antes de venir acá hablé con personas vinculadas a Petropar y vinculadas a este tema. En la realidad, este es el beneficio, de dejar que el Estado pueda empezar y en algún momento, ojalá que se pueda hacer, realmente comprar de estado a estado. La intermediación, ¿por qué es que no tiene? Porque Petropar, si vamos a ir al caso, como esto viene en buque de ultramar, no es que vienen acá cualquiera y nos baja acá. Es decir, cuando vos le compras a una distribuidora y qué sé yo, te ponen el kilómetro, no sé qué historia, Petropar no tiene esa capacidad, ¿verdad? En el kilómetro 171, nosotros no tenemos, el Estado lastimosamente no tiene, adrede, ¿verdad?, no tuvo esa capacidad de ir, de transportar. Todo eso incluye la cadena de intermediación, ¿verdad?, que te ponen ahí en el kilómetro 170 y ahí se retira. Es decir, no es tan fácil como decir, ahora vamos a hacer esto y va a bajar el combustible. La bancada está de acuerdo porque yo creo que es lo único en el cual nos pusimos de acuerdo en todo este tema de combustible, ¿verdad? Estamos de acuerdo con desatar un poco, y digo un poco porque hay otras ataduras que tienen que ver con costos de una empresa pública que debería también empezar a ver, y debería ver también con los contratos de sus operadores, etcétera, etcétera, que también estamos investigando, ¿verdad? ¿Cómo está eso? ¿Cómo está funcionando? Si pagan, si no pagan, si deben, etcétera, etcétera. Hay pedidos de informe a Petropar al respecto. Presidente, nosotros acompañamos, solamente queríamos dejar constancia, porque tenemos que dejar de crear falsas expectativas. Es un paso, hay que aprovechar coyunturas. Entonces, en este momento Petropar va a recuperar lo que alguna vez tuvo la posibilidad de tal vez comprar. Con un Estado, yo no creo que eso sea rápido porque esos mercados están todos colocados, o de tener mayor oferente y mayor posibilidad de poder, mayor competencia. Pero me han informado que nosotros, claro, somos un mercado chico, encima mediterráneo no somos atractivos así nomás. Así que, presidente, acompañamos por esa cuestión, pero dejando constancia para no crear falsas expectativas. Cuando el Poder Legislativo da una solución a algo, o por lo menos plantea algo, tiene que haber alguna posibilidad de una expectativa o decir la verdad. Esto a lo mejor tiene un impacto a mediano y a largo plazo, porque si no repercute contra la representatividad. Todo lo que pasó antes no tiene que volver a ocurrir, por lo menos en el Senado, donde somos 45, podemos hablar entre 4 o 5 bancadas, creo que más allá de las diferencias, siempre hemos hablado, y no puede volver a ocurrir de tener 3 proyectos
que encima se contraponen entre sí y creamos un desconcierto más el silencio del presidente. O sea, acá por lo menos tiene que haber alguna solución o tiene que haber sinceridad hacia la gente. Muchas gracias. A usted, señora senadora. Senador Fidel Zavala Cerrati tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Buen día a todos los colegas. Presidente, en la sesión del jueves pasado habíamos votado el tratamiento y habíamos tomado la decisión en el Pleno de enviar a comisiones para que efectivamente pueda ser bien estudiado el proyecto, ¿verdad? Yo creo que nosotros, así como señalaron algunos senadores, en un corto periodo de tiempo tocamos varios proyectos, muchos de ellos contrapuestos. Tenemos que entender de que efectivamente este tema de la disparada del precio del combustible es algo que está ajeno, ¿verdad?, a lo que pueda manejar cualquier país. Esta es la coyuntura real internacional. También tenemos que entender un poquitito toda la problemática que se viene desde hace tiempo cuando se le quita a Petropar el rol de regulador, también en transparentar un poco la cadena de precios, no solamente la composición de costos, vamos a decir, no solamente del emblema público de Petropar, sino también de los emblemas privados. Tenemos que entender también, presidente, de que tenemos algunos temas constitucionales. A mí no me termina de cerrar todo esto, ¿verdad?, porque violan algunos principios constitucionales donde todos tenemos que tener las mismas oportunidades y la misma igualdad de trato. En este caso estamos haciendo excepciones, ¿verdad? Yo entiendo de que es importante que se eliminen las intermediaciones, pero no me termina de cerrar todo, porque bastaría con que alguien cruce la frontera, arme una empresa, ¿verdad?, y comienza a negociar con el Estado. Esto no implica de que no van a haber intermediarios, claro que sí. Entonces, presidente, creo que no está del todo claro para mí. Entiendo de la necesidad del tratamiento. Tenemos que mirar esto como un todo, no solamente desde este punto de vista. Tenemos que mirar Petropar como organismo regulador, capacidad de tancaje, compras estratégicas, como habíamos dicho en algunas otras oportunidades, presidente. Y creo y sostenemos lo que habíamos sostenido en la sesión pasada, de que es importante de que se profundice este proyecto, de que se estudie correctamente en comisiones, se pida los pareceres a las diferentes particiones públicas, entiéndase, Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, al propio Petropar, motivo por el cual, presidente, solicito, vamos a decir, de que sí, efectivamente, yo sé que estamos constituidos en comisión, pero de que se trate esto correctamente, no con la celeridad de caso, para no cometer los errores que cometimos. Y en caso de insistir con el tratamiento, presidente, nosotros no vamos a acompañar y estaríamos retirándonos de la sesión. Muchas gracias, presidente. A usted, señor senador. Senador Enrique Riera Escudero tiene uso de palabra. Gracias, presidente. Bueno, queridos colegas, un gusto saludarlos siempre. En alguna medida las preocupaciones son compartidas, ¿verdad? Inclusive sectores que tradicionalmente apoyaron el oficialismo fueron quienes pidieron la prórroga para estudiar en comisiones. Yo entiendo las razones de la urgencia, ¿verdad? Hay un sector que está solicitando algunas respuestas y creen con absoluta buena fe, entiendo yo, que en el caso de otorgar esta ley ya está. Claro, necesitan la media sanción de diputados para que se obtenga un combustible más barato. Las razones son atendibles. Es decir, que se negocie de estado a estado, pero yo creo que no necesitan una ley, es cuestión de firmar un convenio y un acuerdo, y en ese caso sí se resolvería el problema de compra-venta, como los acuerdos comerciales que se hacen tradicionalmente entre países, ¿verdad? El otro tema que a mí me preocupa, y lo dije varias veces ya, es la cantidad de dudas que tenemos en relación a la administración de Petropar. O sea, ¿cuánto es el precio de compra de combustible de origen? ¿A quién se le compra en origen?
¿Cómo es el sistema de adquisición de combustible? ¿Es por licitación? ¿Y cuál es el problema aparte de las declaraciones juradas? Por ejemplo, hacer una subasta a la baja para que siempre haya posibilidades de competencia mínima, por lo menos, sin sacar totalmente la dirección de contrataciones, ¿verdad? ¿Cuál es el costo de los fletes, verdad? ¿Y quién es el que cobra o quién es el que pica esto que son montos millonarios, como otros dijeron, verdad? ¿Cuál es el porcentaje de pérdida? Pues sabemos que cuando viene por agua, aparte del ordeño que se le hace en el río Paraguay, desde que entra nuestras aguas territoriales hasta el final, para que el GPS no se altere y para que los amigos pues terminen vendiéndote 50% más barato en el departamento de Ñembucú, y después se repone otra vez con la póliza de seguro, un negocio redondo para algunos, ¿verdad? ¿Cuál es el motivo del descuento? ¿Qué es lo que quiere decir premio en la estructura de costo? ¿Por qué se premia por hacer lo que corresponde, verdad? ¿Por qué tengo que pagar gastos de despachante cuando que Petropar es público y la aduana es público, verdad? ¿Cuánto es el precio de costo de la planta para Petropar, verdad? ¿Cuál es el precio de venta de combustible a los emblemas privados, verdad? ¿Cuál es el plazo de pago que tienen los mismos, verdad? Costo final del alcohol producido por la planta de troche, porcentaje de utilidades diferentes en la venta a los emblemas privados, cuáles son las ganancias anuales de Petropar, cuántos son los funcionarios, cuál es su estructura, etcétera, etcétera, que nunca se aclaró, ¿verdad? Yo también estoy en la línea de tratar de por lo menos darle una semana para que las comisiones se reúnen y no aprobar en 2 horas, aunque yo entiendo que el presidente tiene su atribución y hay que respetarla. Y cuando yo me refiero a la estructura de costo, que vi que otros colegas quieren poner en el artículo 2, ¿verdad? La hipótesis de que pierda el planteamiento de la prórroga, a mí me gustaría que se suba a la página web 24 horas después de cada operación, pero no en forma masiva para que no entienda nadie, para que entienda un chico de primer grado, rubro por rubro, rubro por rubro. Y el porcentaje total de cada litro que cargan los paraguayos para saber cuánto es lo que va en comisión, cuánto es lo que va en intermediación, cuánto es lo que va en flete, etcétera, etcétera. Otro tema que también me gustaría, pero para eso necesitamos un informe técnico más especializado, es plantear la posibilidad que, como dice su ley orgánica, de 3 meses pasemos a 6 meses de tancaje, aunque sea alquilado, ¿verdad? Porque la guerra de Ucrania, que es la que se esboza, no tiene ni 2 meses, ¿verdad? Y sin embargo, la ley orgánica le obliga a tener 3 meses de tancaje. Entonces, ¿por qué no nos cobran el combustible cuando compraron hace 3 meses y no había guerra y no van a cobrar al día siguiente de la guerra la sube el combustible, ¿verdad? Y esa pregunta nosotros estamos obligados a que nos den, pero no a nosotros, a los que están escuchando esta sesión, al ciudadano a pie, el que carga en sus motos, al que carga en su vehículo, en su chileré. Ese es el problema. Entonces, en la hipótesis que corra, la empresa pública deberá proveer un almacenamiento de por lo menos 6 meses para mantener el país, para tener un colchón y cierta previsibilidad para el sector comercial, ya sean tanques propios o alquilados, a los efectos de hacer previsible la actividad comercial. Y por último, algo que sí es un secreto a voces, es que como el presidente es candidato a gobernador de un sector de mi partido, yo lo conozco hace años porque fuimos intendentes juntos, no es una cuestión personal, pero sí es este administrador de recursos, es un administrador de gastos, es un girador. Entonces a mí me gustaría, si vamos a poner esto, ¿verdad? Aparte de la estructura del costo y almacenamiento, incorporar una cláusula de transparencia y que diga que a los efectos de la presente ley Petropar deberá informar mensualmente cuántos funcionarios ingresaron, qué carácter, contratados, nombrados, designados, datos completos, salario, bonificación de cualquier otro beneficio adicional, para que nosotros también no nos demos cuenta que al final le estamos dando un cheque en blanco a una empresa que es difícil que pueda competir con el sector privado que tiene capital propio y que se mueve más rápido y que creer que con esto que ocupa apenas el 15% del mercado vamos a tener combustible gratis para todos. Yo anoche, y con esto termino, estuve en un programa con gente de Cavialpa y ellos me dijeron que ellos tienen que licitar sus obras con el monto por litro establecido por Petropar, aunque como no hay estaciones en todos lados, le tienen que comprar a otros emblemas que obviamente tienen un precio diferente, más bajo, más alto, no sé, y después reajustar números para poder otra vez hacer que cierre eso y al final todos terminamos pagando porque realmente no tiene capacidad. Ellos le enviaron una carta a Petropar pidiéndole que le hagan llegar en tanque, en lo que sea, o que ellos van a alquilar el combustible al precio que dice la licitación y sin embargo
así no es, porque las obras no pueden parar y esos gastos tampoco se pueden recuperar, ¿verdad? Por todas esas razones, presidente, yo también sería de la idea de patear hasta el jueves, estamos lunes, ¿verdad? Y que en martes y miércoles las comisiones que deben expedirse lo hagan responsablemente y nos contesten todas estas preguntas para que nosotros el jueves podamos dar una respuesta más tranquila, ¿verdad? Si no, lamentablemente yo seguiría el camino de otros colegas y no tratar de no avalar una ley de 2 artículos después de una semana de arranques y retroceso, ¿verdad? Me gustaría ayudar, me gustaría abaratar el costo del combustible, no hay que sacarle la cara a esto, por eso participo en la sesión, pero prefiero que se tengan más datos, más información para el jueves si es necesario, con todos estos datos y con estos artículos de estructura de costos rubro por rubro, de almacenamiento y de control del movimiento, por lo menos de recursos humanos, aunque yo creo que por razones éticas quien es girador de gastos debería renunciar o pedir permiso durante la campaña. Controlar la entrada y salida de los recursos humanos, porque hay voces publicadas de gente que entra con 15 o 20 palos, licitaciones muy jugosas en la planta de troche a ciertos amigos, y bueno, todo eso hace que inclusive altere la libre competencia en democracia entre el que está con la estructura y el que se va a enfrentar, y eso tampoco nunca estuve de acuerdo, ¿verdad? Por esas razones, presidente, con el máximo de los respetos, sin agravios personales a nadie, me gustaría formalmente plantear una postergación hasta el jueves, pero pidiéndole a usted encarecidamente haga una gestión para que las comisiones se pronuncien y respondan todas estas dudas que tenemos algunos senadores. Muchas gracias, presidente. A usted, señor senador, quiero que por secretaría me permitan se lea el artículo 2, que es la preocupación del senador Enrique Riera. Secretaría, por favor. Artículo 2. Petróleos Paraguayos, Petropar, deberá transparentar la estructura de costos de los productos combustibles derivados del petróleo y biocombustibles que adquiera en el marco de la presente ley, debiendo publicar los datos y contratos en su página web institucional, además de remitir al Congreso Nacional mensualmente la rendición de cuentas de las compras realizadas con la documentación que respalde cada operación. Muchas gracias, señor secretario. Senador Abel González, tiene uso de palabra. Gracias, señor presidente. En realidad, presidente, yo creo que este es una modificación necesaria. Ya lo hemos discutido mucho y yo creo que nos hace falta estudiar más en comisión, porque es algo de demasiada claridad, presidente, ¿verdad? Y lo que este va a hacer, este proyecto de ley, lo que pretende es eliminar la presentación de las declaraciones juradas, como ya lo había manifestado casi todos los colegas, ¿verdad? De los estados financieros o los proveedores, ¿verdad? Porque ahí no podemos comprar de estado a estado, porque ellos no se rehúsan a hacer su manifestación de bienes, ¿verdad? Y esto le permitirá a Petropar adquirir de quien fuera en el extranjero sin este criterio dentro de la evaluación de la oferta internacional. Entonces, si nosotros no hacemos una compra directa de estado a estado, nosotros tenemos que pagar un porcentaje que está dentro de la estructura de costos de Petropar, que es una cuota LITI, creo que es cuota prima o plus, creo que se llama, la nomenclatura de la estructura de costos, prima o plus, ¿verdad? Y esa prima o plus representa $30 el metro cúbico. O sea que si compramos 100 millones de metros cúbicos por mes, y yo creo que eso es lo que estamos, 100 millones de litros por mes de diésel, ¿verdad? Y cada metro cúbico creo que es 1000 litros. Entonces estaríamos abaratando $3 millones aproximadamente por cada 100 millones de litros, que representa actualmente 200 guaraníes por litro. Es importante el descuento. No es grande el descuento porque si hacemos porcentualmente seguramente nos va a representar un 3%, 2, 3%, casi 3% ahora. Pero es importante porque mucho poco hace mucho.
Entonces, presidente, yo creo que está clarísimo todo, ¿verdad? Ya demasiado se debatió este tema. Y yo creo que tenemos que darle la herramienta al Estado para que sea más eficiente en sus compras. Y esto le va a dar la posibilidad de que pueda abrir un nuevo frente en donde tengan que buscar proveedores directos. Porque así como se manifestó, el broker siempre está cobrando y ese monto es un monto muy importante si es que es un negocio de alguien, ¿verdad? Por hacer una intermediación nomás y garantizar la operación, cobrar seguramente por cada mes 3 millones de dólares y si es por todos los combustibles que lo estamos haciendo, seguramente vamos a llegar a 6, 7, 8 millones de dólares por mes. Y es un monto muy importante cuando lo hacemos por año, que vendría a ser seguramente, no sé, 40, 50 millones de dólares. ¿Verdad? Entonces, presidente, nosotros lo hemos analizado muy bien dentro de la bancada y hemos decidido apoyar este proyecto de ley con sus modificaciones por la urgencia del caso y porque tenemos que darle, yo creo que es importante hacer rápido, hacer ahora y que vaya ya a la Cámara de Diputados porque tenemos que darle brazos, herramientas a Petropar para que pueda ser eficiente y poder convertir en el mercado. Yo, al contrario de otros colegas, sí pienso que las empresas del Estado tienen que dar ganancias, tienen que dar resultados positivos y tienen que fortalecer también los recursos para que se pueda utilizar en otros rubros, ¿verdad? Porque Petropar no es una beneficencia, una empresa de beneficencia, una empresa que tiene que entrar a competir dentro del mercado. No puede tirar el precio hacia abajo, pero sí tiene que tener un precio conforme, conveniente y que pueda realmente satisfacer la necesidad del consumidor final. Entonces, presidente, manifestar que nuestra bancada estamos apoyando con modificaciones este proyecto de ley. Gracias. A usted, señor senador, no hay oradores inscritos. Senador Enrique Riera, ¿usted se mantiene en su moción de aplazamiento hasta el jueves? Sí, señor. Yo quería aplazar hasta el jueves y una precisión nomás. Ese artículo donde habla ya la estructura de costos, yo le agregaría rubro por rubro. De la estructura de costos te pueden pintar fletes y pueden entrar 4 fletes, el terrestre, el aéreo, el combustible. Cuando más datos mejor, pero es una opinión, presidente. A mayor discrecionalidad, mayor transparencia. Ese no es el punto, ¿verdad? Gracias, señor senador. Lo que estén de acuerdo con el aplazamiento hasta el día jueves del presente proyecto de ley planteado por el senador Enrique Riera Escudero, acrílico verde, levantar la mano. Tres votos no reúnen los votos necesarios. No hay oradores inscritos. Volvemos al estado plenario. ¿Me puedo retirar, presidente? Senador Riera. Permiso para retirarme, presidente. Con todo gusto, señor senador. Gracias, muy amable. Saludos a los colegas. Igual, señor. Senador Sisto Pereira solicita voto nominal, los que estén de acuerdo con el voto nominal acrílico verde o levantar la mano. Suficiente mayoría, voto nominal. Vamos a poner a consideración en general el presente proyecto de ley. Juan. ¿Aprobación o rechazo? Juan Afara. Aprobación. Gilberto Apuril. Sí. Lucas Aquino. Martín Arévalo. Senador Martín Arévalo. Ausente. Georgia Arrúa. Ausente. Eusebio Ramón Ayala.
Aprobación. Enrique Baqueta. Ausente. Antonio Barrios. Senador Barrios, ausente. Enrique Busarquis. Sí. Carlos Firisola. Por la aprobación. Por la aprobación. Arnaldo Franco. Por la aprobación. Amado Florentín. Aprobación. Rodolfo Friedman. Aprobación. Juan Carlos Galaverna. Senador Galaverna, ausente. Sergio Godoy. Senador Godoy, ausente. Presidente, ¿puedo votar? Sí, señor. Martín Arevalo. Senador Martín Arevalo. Por el dictamen, presidente. Aprobación. Abel González. Aprobación con modificaciones. Carlos Gómez Celada. Senador Gómez Celada, Ausente. ausente. Zulma Gómez. Senadora Zulma Gómez, ausente. Patrick Kemper. Senador Kemper, ausente. Blas Lanzoni. Por la aprobación. José Ledesma. Aprobación. Fernando Lugo. Por la aprobación. Blas Llano. Senador Llano, Ausente. ausente. Esperanza Martínez. Aprobación. Desiree Masi. Aprobación. Juan Darío Monjes. Aprobación. Hermelinda Alvarenga. Aprobación. Derlis Osorio. Senador Osorio, ausente. Blanca Ovelar. Aprobación. Silvio Ovelar. Senador Silvio Velar, ausente. Sixto Pereira. Aprobación. Jorge Querey. Aprobación. Stefan Rasmussen. Senador Rasmussen, ausente. Ramón Retamoso. Aprobación. Hugo Richard. Aprobación. Enrique Riera. Ausente. Miguel Fulgencio Rodríguez. Senador Fulgencio Rodríguez. Miguel Fulgencio Rodríguez, ausente. Óscar Salomón. Por la aprobación, Lilian Samaniego. ausente. Ausente. Pedro Santa Cruz. Senador Pedro Santa Cruz, ausente. Octavio Schap. Aprobación. Fernando Silva Facetti. Senador Silva Bassetti, ausente. Ausente. Javier Zacarías. Senador Javier Zacarías. Aprobación. Aprobación. Fidel Zavala. Ausente. Ausente. Carlos Vidal Sena. Aprobación. Senador Fulgencio Rodríguez. Senador Miguel Fulgencio Rodríguez. Senador Miguel Fulgencio Rodríguez, su voto, por favor. Abstención. Abstención.
Votaron por la aprobación en general 26 senadores, abstención 1, ausentes 18. Queda aprobado en general. Estudio en particular. Se da lectura por secretaría del primer artículo. Artículo primero. Exceptúase a toda persona jurídica al exterior, así como a sus directores, gerentes, socios, accionistas y similares, dedicada a la comercialización de hidrocarburos con debida experiencia probada, que participe en los procesos de contrataciones o que de algún modo contrate con Petróleos Paraguayos para la provisión de combustibles derivados de petróleo, de la aplicación de la ley número 2051/2003 de contrataciones públicas y la ley número 6355/2019, que modifica los artículos 1, 3, 4, 7, 13 y 21 de la ley número 5033/2013, que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas, Activos y Pasivos de los funcionarios públicos y amplía las disposiciones de la ley número 2051/03, sus modificaciones y normas respaldatorias. Asimismo, Petróleos Paraguayos Petropar queda exceptuada de las obligaciones y sanciones previstas en la ley número 6355/2019 respecto a los proveedores que contraten con esta en los términos del párrafo precedente. En consideración, no hay oradores inscritos. Los que estén de acuerdo con la aprobación de acrílico verde o levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo. Se da Artículo lectura por segundo. secretaría. Artículo segundo. Petróleos Paraguayos Petropar deberá transparentar la estructura de costo de los productos combustibles derivados de petróleo y biocombustibles que adquieren en el marco de la presente ley, debiendo publicar los datos y contratos en su página web institucional, además de remitir al Congreso Nacional mensualmente la rendición de cuentas de las compras realizadas con la documentación que respalde cada operación. Consideración, no hay oradores inscritos. Los que estén de acuerdo con la aprobación de acrílico verde o levantar la mano. Suficiente mayoría, queda aprobado. Siguiente artículo de forma, queda aprobado y se remite a la Cámara de Diputados para su estudio y consideración. Hemos agotado el único punto del orden del día, siendo las 12:40. Se levanta la sesión agradeciendo la presencia a todos y cada uno de los señores senadores. Muchas gracias.